Amables oyentes, qué gusto nuevamente conversar con todos ustedes. Un placer nuevamente de dirigirme a cada hogar, a cada familia que en este momento está conectada a la radio, escuchando los programas, tratando de comprender los asuntos de las noticias, en este caso, que acaban de pasar. Hoy trataremos algunos temas importantes, como son el entusiasmo, la envidia y los errores. Son 3 puntos importantes que hoy nos llaman nuestra atención para poderlas así entender mejor y cómo a través de ellas conocer mejor al Todopoderoso. A un gerente de ventas muy exitoso le preguntaron qué considera más importante en una venta, el entusiasmo o la habilidad profesional. Al instante el hombre respondió: el entusiasmo. Sin él, la venta fracasará. Eduardo Appleton, canciller de la Universidad de Edimburgo en 1947 y Premio Nobel de Física, cuyos descubrimientos hicieron posible la radiodifusión del carácter mundial, dijo que el secreto de su éxito consistía en el entusiasmo. Emerson, filósofo norteamericano, escribió que ninguna cosa grande fue lograda jamás sin entusiasmo. En la entrada de una gran planta fabril se leen estas palabras: si usted no es como una carretilla que no va más allá del sitio hasta donde lo empujan, no se moleste en pedir trabajo aquí. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, no necesita ser empujado, hasta sabe empujar a otros. Y en cuanto a la juventud, el joven sin empuje, sin entusiasmo, es como un anciano sin experiencia. Vivió sin madurar, sin aprender, sin creer de veras. Dijo Henry Ford: el entusiasmo es la levadura que hace subir tu esperanza hasta las estrellas. Es el brillo de tus ojos, la decisión de tus pasos, el apretón de tu mano, el ansia irresistible de tu voluntad y de tu energía para ejecutar tus ideas. Los entusiastas son luchadores, tienen fortaleza, tienen cualidades genuinas. El entusiasmo está en la base de todo progreso. Con él hay realizaciones. Sin él solo hay coartadas. El vocablo entusiasmo proviene de 2 términos griegos: en theos, que significa en Dios. Se trata pues de una condición especial del espíritu humano, que en lugar de estar solo, está en Dios, apoyado en Él, movido y enfervorizado por Él. Por lo tanto, sin Dios no puede haber verdadero entusiasmo, ni mucho menos canalizado sanamente para el bien. Podrá haber fanatismo, apasionamiento, exaltación o cualquier desborde de emoción, pero no entusiasmo estable y constructivo. La persona apática se muestra indiferente hacia todo lo que lo rodea. Su rostro inexpresivo denota frialdad en su alma. En su estancamiento emocional ni siquiera alberga sentimientos de superación personal. El apático todo lo ve de color gris, ni se alegra por lo bueno, ni se enfada contra la maldad. Es una placa velada que ha perdido su sensibilidad, desdichado y solitario. El entusiasta, en cambio, sabe sentir y expresar lo que siente, sabe aplaudir lo bueno y censurar lo malo. Tiene una chispa vital que sustenta su espíritu constructivo. El entusiasta nunca se aburre, siempre tiene algo para hacer. Prefiere aprender una tarea, aunque no le salga perfecta, antes que no equivocarse por no hacer nada. El entusiasta vive contento y animoso, no pierde su tiempo en quejas o lamentos. Como buen optimista siempre mira hacia las luces de la vida. Ahora, también hay otra conducta
que muchas veces destruye nuestro diario vivir. Hablamos también de la envidia. Había en la antigua Grecia un atleta enfermo de envidia. El pueblo acababa de levantar una estatua a un celebrado campeón de los Juegos Olímpicos. Y tan fuerte llegó a ser la envidia de aquel hacia este rival que todas las noches intentaba destruir el monumento. Por fin, luego de repetidos esfuerzos, consiguió mover el pedestal, pero con tan mala suerte que el monumento cayó sobre él y lo mató. Así de suicida es la acción del envidioso sobre su propia alma. Ahora, decía alguien, pobre envidia. La envidia nos induce más a hablar mal del virtuoso que del perverso. No es pobre el que poco tiene, sino el que mucho envidia. Feliz del que se goza con el éxito ajeno y lucha para prevenir sus fracasos personales. El autor de un diccionario es la envidia y ofrece estas definiciones a esta palabra. La bondad se la llama debilidad, la perseverancia, terquedad, el valor, temeridad, la actividad, nerviosidad, la generosidad, ostentación, el perdón, necedad, la franqueza, insolencia, la cortesía, adulación, la elegancia, vanidad, la conversación, charlatanería, la calma, pereza. Ninguna virtud que tenga el prójimo cercano le caerá bien al envidioso. Cada virtud la verá como un defecto. Cuánto egoísmo junto. Cuenta una historia de la Edad Media que el tentador deseaba hacer caer a un famoso santo. Para conseguir su propósito, le fue presentado una por una las cosas más sensuales y materiales del mundo, pero en todos los casos sin éxito, hasta que por fin el tentador probó otro método de ataque. Se acercó bien al santo y le susurró al oído: de paso, ¿supiste que tu hermano ha sido nombrado obispo de Alejandría? Y lo que el tentador no consiguió con los otros ataques y tentaciones, lo logró con los celos y la envidia que encendió en el corazón del santo. Cuán fácil es caer frente a esta sutil tentación, y tras la envidia vendrán la amargura y la calumnia y finalmente la pudrición de la vida. Señor, que este veneno no destruya el alma de tus hijos. En una calurosa noche de verano, junto a un charco de agua descompuesta, en pleno campo, croaba ufano un enorme sapo. Cuando vio en lo alto de una roca vecina la hermosa luz de una luciérnaga, y pensando que nadie podría exhibir cualidades que él mismo no poseía, el sapo saltó sobre la pequeña luciérnaga y la cubrió con su frío vientre. El pobre insecto entonces, así aprisionado y casi muerto, le preguntó a su agresor: ¿por qué me tapas y me aplastas? Y el sapo, cargado de envidia, le respondió: ¿y tú, por qué brillas? Al sapo no le dañaba la luz de la luciérnaga. Lo que le molestaba era que otro ser tuviera algo que él nunca podría poseer. Era envidioso. Cuánto abundan los seres humanos que se comportan como el sapo de la fábula. Los tales no pueden soportar que otros tengan virtudes y logren cierto éxito o posean algún bien que ellos mismos no tienen. Eran dos águilas, una de ellas con mayor capacidad para volar que la otra. Un día la menos voladora, llena de envidia, no pudiendo soportar la superioridad de su compañera, le pidió a un cazador que volteara a su rival. El tirador le dijo que lo haría si tuviera plumas adecuadas para sus flechas. Entonces el águila envidiosa se arrancó 2 plumas de sus alas y se las entregó. Enseguida el cazador disparó sus flechas, pero sin éxito, así que la pobre ave siguió arrancándose más plumas
hasta que finalmente se sacó tantas que no pudo volar más, y el cazador de rabia la mató. La envidia es como veneno mortal que se ensaña contra el prójimo inocente. Es cobarde, además, porque calumnia por detrás sin dar la cara. Es autodestructiva, como lo ilustra el cuento narrado. En la corte de un príncipe de Sicilia vivían dos soldados, el uno avaro y el otro envidioso. Para ponerlos a prueba cierto día, el príncipe les ofreció el obsequio que ellos más desearan, con la aclaración de que el segundo en pedir recibiría el doble de lo que recibiría el primero. El avaro entonces pensó: si yo pido primero, me tocará solo la mitad de lo que mi compañero consiga. Y el envidioso pensó: jamás permitiré que a este avaro le toque más que a mí. Finalmente el príncipe le pidió al envidioso que expresara su deseo en primer lugar, y éste, después de vacilar un largo momento, dijo con tono decisivo: solicito a su majestad que se me saque un ojo. ¿Notamos la bajeza de semejante pedido? El envidioso estaba dispuesto a perder un ojo, con tal de que el otro perdiera los dos. No le importaba lo que él mismo perdiera, si sabía que su compañero perdería más que él. No podía admitir que el otro tuviera más o que se sintiera mejor que él. Esta es la mentalidad descompuesta que esconde en toda persona envidiosa. Ahora hablaremos también de cómo se puede perder la libertad. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la isla de Santo Domingo, uno de los valientes caciques indígenas de nombre Caonabó les opuso tenaz resistencia. Era imposible dominarlo. En las batallas siempre salía ganador. Era necesario prenderlo, pero ¿cómo? Cierto día los españoles comenzaron a obsequiar a los aborígenes diversas baratijas de vidrio para que circulara la noticia hasta llegar al jefe, y cuando éste se enteró de aquellos exóticos regalos ordenó una tregua, durante la cual los europeos le presentaron su instrumento muy curioso y brillante que atrajo poderosamente su atención. Este instrumento era un par de grillos. Los españoles ofrecieron ponérselos ellos mismos en las manos del terrible cacique, y de esa manera capturaron a su peor enemigo. Así engrillado, Caonabó fue llevado a España, donde murió de indignación al perder su libertad por una simple curiosidad. Y en nuestros países y en nuestros días, ¿cuántos otros seres pierden su libertad física o espiritual por una insensata manera de actuar? Se vuelven esclavos de sí mismos debido a un error o algún vicio que bien podrían evitar. En la ciudad de Medellín, Colombia, cierto día un joven fue al banco para depositar un dinero de la empresa donde trabajaba. Cuando a esa hora había mucha gente en el banco, el muchacho se demoró un poco para realizar su tarea, así que para ganar tiempo salió corriendo del banco con la mala suerte de que tropezó en uno de los escalones de la entrada principal y se fracturó una de sus piernas. El joven comenzó a gritar de dolor y enseguida la gente se agolpó alrededor de él. Muchos curiosos preguntaban: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la respuesta era: se quebró. Un hombre acaudalado que en ese momento pasaba frente al banco, sin bajar de su automóvil, escuchó también la exclamación: se quebró. Cuando llegó a su oficina, comenzó a llamar a sus amigos y a otros empresarios conocidos para que sacaran su dinero del banco regional, porque había quebrado. Resultado, el banco entró en clima de alarma porque casi quebró de veras. Felizmente luego todo quedó aclarado. ¡Qué error! ¡Qué confusión! El hombre había interpretado que se había quebrado el banco y no la pierna de aquel muchacho. ¿No se producen con bastante frecuencia confusiones de esta índole? Alguien escucha
un relato a medias o apenas una frase y luego imagina toda una historia que distorsiona los hechos. Cuántas críticas, calumnias y falsas conclusiones pasan de boca en boca y producen heridas y equívocos de toda clase, porque alguien escuchó o miró incorrectamente y a veces hasta con prejuicios malintencionados. Cuán objetivos debemos ser al narrar los hechos que llegan a nuestro conocimiento. Cicerón, en los años 106 al año 43 a.C., estadista y orador romano, señaló así los peores errores que la gente comete en el curso de su vida. La ilusión de que el progreso individual se obtiene aplastando a los demás. La tendencia a preocuparse por cosas que no se pueden cambiar o corregir. Insistir que algo es imposible porque nosotros no podemos hacerlo. Rehusarnos a dejar de lado preferencias triviales. Descuidar el desarrollo y el refinamiento de la mente y no cultivar el hábito de leer y estudiar. Tratar de obligar a otros a creer y a vivir como nosotros. Estos 6 puntos invitan a la reflexión. Sin embargo, con un concepto cristiano de la vida, es posible descubrir errores aún peores, pero la gracia de Dios y su auxilio, tales errores pueden ser vencidos. Un joven de temible y criminal había puesto fin a su carrera delictiva. Acababa de dar muerte a su padre y a su madre. Ahora se encontraba delante del juez que pronunciaría la sentencia, a quien le rogó: «Señor juez, tenga compasión de mí, que soy un pobre huérfano». La llama que este hombre infundía en sus palabras atrajo la atención del pedido que hizo al juez, el mismo que luego había tenido el morboso valor para dar muerte a sus padres. Se resistía luego a soportar las consecuencias, y sin llegar a semejante extremo. ¿No suelen todos los seres humanos obrar de la misma manera parecida? Cometemos alguna mala acción, algún error grave o leve, y en lugar de reconocer con valor nuestra culpa y arreglar la falta, tendemos a buscar la comprensión, o más bien la compasión de unos y otros. Expresamos justificativos y excusas para atenuar el grado del mal cometido. Por un inesperado malentendido, 2 amigos comenzaron a discutir amargamente. Uno de ellos podría haber puesto fin enseguida a la reyerta si hubiese reconocido el grado de culpabilidad que le correspondía, pero su amor propio se lo impidió, y la discusión fue subiendo de tono, tanto que por momentos parecía que aquella amistad iba a romperse para siempre. Finalmente todo se calmó y los 2 amigos continuaron unidos. Pero ¿qué fue lo que calmó aquella pelea? La simple frase del amigo culpable cuando dijo: «Reconozco que me equivoqué». Tan pocas palabras, pero tan difíciles de pronunciar. Es preferible pecar por ejecutivo que por incapaz. Es en el balance de los aciertos y de los errores donde se juzga el valor de una gestión, y no en la falta de errores de quien no ha sido capaz de tener aciertos. Sobre el escritorio del director de una importante prisión, por supuesto, la acción, aunque imperfecta, siempre es mejor que la abolida o la inactividad. 2 albañiles comenzaron a derribar una pared y una puerta en la oficina número 325, y cuando llegó el ejecutivo de dicha oficina, preguntó enfurecido: «¿Qué están haciendo ustedes?», a lo cual los obreros respondieron que estaban cumpliendo la orden de la empresa de demoler ese ambiente. Entonces, al leer las instrucciones escritas, el ejecutivo dijo: «El piso es el correcto y el número de la oficina también, pero se han equivocado de edificio». El error de aquellos albañiles se debió a que no supieron usar bien su cabeza.
¿Cuántos otros cometen errores igualmente lamentables? Por la misma razón, no se detienen a pensar antes de actuar y por eso deben sufrir luego toda clase de problemas y complicaciones. El irreflexivo y el precipitado, que no suelen pensar con calma, necesitan ordenar sus pensamientos para tener más acierto en lo que hacen. Cierto beduino yacía debilitado en su tienda en el desierto, pero llegado el momento, el hambre lo despertó. Encendió una vela y buscó unos dátiles para comer. Sacó uno, lo observó a la luz de la vela y al ver que tenía un gusano lo tiró. Tomó luego otro dátil, pero tuvo el mismo resultado. El tercer dátil también tenía gusanos. Finalmente, desesperado, el beduino apagó la vela y en la oscuridad de la noche se comió los dátiles agusanados. Esta forma de parábola señala la actitud insensata de muchos hombres y mujeres que ciegan deliberadamente su entendimiento a fin de comer luego los peores errores sin darse por enterados. ¿Cuántos son los que prefieren tener la mente embotada, desprovista de discernimiento, para poder realizar el mal sin que su conciencia les moleste? Había una alondra muy adicta a los gusanos. Eran para ella su plato preferido, y cierto día en que deseaba más que nunca comer gusanos, entró en arreglo comercial con un fabricante de sombreros, quien adornaba con plumas cada sombrero que hacía. El arreglo consistía en lo siguiente: la alondra le daría una de sus plumas por cada 2 gusanos que el fabricante le trajera. Al principio todo marchó muy bien. El pájaro paseaba y volaba despreocupadamente cuando tenía deseos de comer sus codiciados gusanos. Le bastaba con ir a ver al sombrerero y arrancándose una de sus plumas, de inmediato conseguía un par de gusanos. Pero llegó un día cuando la alondra quiso volar y no pudo. Las pocas plumas que le habían quedado ya no le permitían remontar el vuelo. Todavía abundan quienes no han aprendido a desempeñarse con inteligencia en el gran negocio de la vida. Como la alondra necia de la fábula, cometen el error de cambiar los valores esenciales de la existencia por un simple bocado de placer y creen que hacer una buena transacción para descubrir por fin que se han destruido a sí mismos. Amables oyentes, en todo momento en la vida estamos tomando decisiones, sean buenas o sean malas. Cometemos muchos errores, de los cuales con el tiempo nos arrepentimos. Necesitamos entusiasmo para enfrentar las situaciones. Mejor, porque aquella persona que no es entusiasta, pues va a perder todo ánimo y virtud en lo que quiere o desea emprender. Ahora, hay un elemento que ya mencionamos, que es la envidia, que puede destruir cualquier proyecto que tengamos. Si estamos observando y mirando siempre a los demás, buscándole los defectos y tratando de siempre ser mejor o superior a ellos, pasando por encima a veces de sus actitudes o actividades, no llegaremos a buen puerto. Por esa razón, el Dios Todopoderoso desea que mires a su Hijo Jesús, que ya no está en una cruz, está en el cielo, está preparándose para venir un día a buscarte y quiere darte lo mejor mientras estés en este mundo. No hablo de darte todo el dinero que hoy necesitas, sino hablo de darte paz, inteligencia, sabiduría para conducirte mejor, para que tu hogar sea el lugar especial que tanto anhelas en todo momento, que sea el lugar donde tú más desees estar cuando se acaba el trabajo del día. Queridos amigos, solamente el Dios Todopoderoso puede hacer que nuestros hogares sean un lugar de paz, un lugar de armonía y donde la dicha y la felicidad reinen. Que Dios te bendiga, que tengas una interesante noche y si es la voluntad del Todopoderoso, nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Hasta mañana.